cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no pasará, no. no pasará. ¿Cuánto cantaron eso con entendimiento? Y estos niños estamos aquí hoy día. Muchos de esos niños estamos aquí hoy día. Esta canción yo la escuché en una familia feliz de niños que hacía nuestra hermana Goyita y Omaira. La escritura dice, Mateo 24:35, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Muchos de los que estamos aquí quizás no la cantamos, pero sí la escuchamos. Porque en muchas campañas usted iba pasando y esta canción estaba sonando, ¿sí o no? Cielo y tierra pasará, cielo y tierra pasará. Y es contagiosa. Y uno se iba, y ¿verdad? Y uno empezaba a cantarla. No. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos la cantaron con entendimiento? Que dice, cielo y tierra, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará. El cielo y la tierra se van a acabar. ¿Sí lo agarró o no lo agarró? La enseñanza hoy se llama por siempre. Mucha gente canta esto, que enseña la palabra, pero en la realidad ellos no saben qué dice eso. Como el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra. ¿Cuál cree que es la voluntad de Dios en el cielo? Que pequemos, que no perdonemos, que no nos congreguemos, que no nos discipulemos, que no diezmemos y ofrendamos, y así un pocotón de cosas. Pero hoy vamos a hablar sobre la palabra, porque debemos tener entendimiento de la palabra. Jesús nos enseña, cielo y tierra pasará, mas su palabra, todo esto que usted ve, esto va a desaparecer. Pero la palabra, otra vez, cielo y tierra pasará, mas su palabra, ¿sobre qué tenemos que tener entendimiento entonces? Sobre la palabra. Ahora, ¿cuánto vieron a Caína? Pero el escamoso, Betty la fea. ¿Todos lo vieron? No, pastor, en el capítulo 50. Dígame el 150. Ahí, cuando Betty agarra Betty la fea. Agarra. Ay, Dios mío. Ahora, en cuanto a la palabra, ¿qué tanto entendimiento tiene el pueblo de Dios? Ahí tiene razón los coreanos, cuando ellos vienen a enseñarnos, nos dicen que nosotros somos mediocres en la escritura. Sabemos de todo, menos palabra de Dios. Ellos memorizan casi toda la Biblia. Terrible. Es full terrible. Una de esas que yo fui a entrenarme con ellos, yo vine un poquito desmoralizado, porque es que me dieron por el todo, con todo me dieron. Y la verdad es que cielo y tierra pasará, no pasará. ¿Cuántos tienen una casa bonita y la quieren poner más bonita? Un carro, su cuerpo. ¿Sabía que todo eso va a pasar? Sí. ¿Sabía que todo eso va a pasar? Sí. ¿Sí o? Sí, sí, pastor. Que esa canción estaba hablando de eso. Ay, Dios mío. Cielo y tierra pasará. Si el cielo y la tierra pasará, ¿qué vamos a hacer nosotros? Agarrarnos de la palabra. Agarrarnos de la palabra. 1 Corintios 14:15 dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando la oración empieza a cantar, usted tiene que activar ¿qué cosa?
el entendimiento. Hay muchas personas que cantan muy bonitas las canciones, ¿verdad que sí? Suena muy bonito, los muchachos ahora tocan mejor, cada día tocan mejor. Ay, qué música tan bonita que suena. Escucha, eso no te va a bendecir. Que suene bonito, eso no te va a bendecir. ¿Qué te va a bendecir? Que tú seas entendido en la palabra que están en la adoración. Eso es lo que te va a bendecir. ¿Sí? Por ejemplo, hay una canción por ahí, supuestamente cristiano, que dice, el de la muerte, el tercer cielo. ¿Cómo que dice? Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Sí? ¿Sí se la saben? ¿Cómo dice? ¿Sí se la saben? ¿Cómo dice? Y bellos momentos que viví. ¿Qué más? Pregunto, ¿esa canción es la voluntad de Dios? Pero yo he visto mucha gente cantándola así, van con la urna y la gente cantando, yo te extrañaré. ¿La Biblia dice eso? La Biblia no dice eso. La Biblia dice más bien, alégrate, porque lo vamos a volver a ver, porque ellos se levantarán. Dice, alégrate, no te entristezcas. ¿Sí están aquí? Entonces, nosotros debemos ser entendidos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No pasará. Puedes tener un empleo y mañana botarte. Puedes tener una pareja y morirse. Puedes tener 50 hijos y morirse. Pero escucha, la palabra del principio, hasta que tú te vayas, va a ser la misma. Te vas a ir y su palabra va a ser la misma. Va a ser la misma. Tú te puedes morir y haber enseñado la palabra en tu casa y no ver los frutos, pero tú te vas y sabes que esa palabra está viva. ¿Sí estás escuchando? Un poquito están escuchando. Esa palabra va a quedar viva en tus hijos, en tus nietos y en tus bisnietos. ¿Por qué? Porque tú te vas a ir, pero la palabra de Dios es para siempre. Ella se va a mantener. Jesús hace referencia antes de Mateo 24, porque la gente no había entendido, ¿sí? Los discípulos no habían entendido, ¿sí? Sobre esta verdad. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice, yo le aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto y una coma se quitará de la ley, hasta que todo se cumpla. Dice, mientras exista el cielo y la tierra, todo se va a cumplir. Es decir, que él dijo que se iba a acabar el cielo y la tierra. Él ya había prometido que el cielo y la tierra iban a pasar. Entonces hay muchas personas que tienen los ojos puestos ¿en dónde? En lo material. Meditaba yo esta semana sobre el pueblo de Israel cuando Moisés lo sacó. Que Moisés baja, se pone bravo y lanza la cosa. ¿Y qué pasa? Dice que la tierra se abrió. ¿Y cómo se abre la tierra? Por medio de un terremoto. ¿Quién produjo el terremoto? Dios. Y se lo tragó. No solamente fue una vez, después en otra oportunidad él vuelve a abrir la tierra y se lo traga. Entonces, ser entendido la palabra de Dios nos va a dar muchísima paz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Usted le puede sacar con mínimo común múltiplo, le puede sacar la regla de 3, tangente con tangente, le puede sacar la dupleta. ¿Qué más cuenta saca la gente? El 5 y 6, usted le puede sacar toda esa cosa, pero escucha, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Si la tierra, el cielo y la tierra van a pasar, ¿dónde vamos a ir nosotros? ¿Para dónde vamos a ir? Pues es necesario conocer la Biblia para nosotros entender que el cielo y la tierra pasará, más el que cree en la voluntad de Dios va a tener vida y vida eterna. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Va a pasar el cielo y la tierra, pero escucha, Dios no nos va a dejar en el aire. Él está haciendo un cielo nuevo y una tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra pasarán, más el mar ya no existirá más. Todo esto pasará, pero Dios nos va a crear una nueva tierra con un nuevo cielo. Se va a morir lo material, pero el espiritual no se va a morir.
Tengo una enseñanza que si Dios me da la vida, Actón la va a escuchar cuando yo tenga como 70 años. Ya no te necesito más, se llama. Lo tengo como hace 13 años, tengo esa prédica. La tengo ahí guardada. Y la voy a predicar cuando tenga como 70. Es que falta bastante, tengo 18. Ya no te necesito más. ¿Sabe qué no necesito más? Este cuerpito. Son pocos los que llegan a 70 años finos, pero llegar a 70 años, la próstata, la cintura, la cadera, ¿qué es la hemoglobina? ¿Qué es la tensión? Hay personas entendidas que cumplen 70 años saben, sí, ya no te necesito más. A los 70 nosotros debemos empezar a orar, ¿por qué? Llévame. Ya no se empiezan a asustar. Cielo y tierra pasará, ¿sí o no? Mas su palabra no pasará. Él te va a dar una tierra nueva, un cielo nuevo, un cuerpo nuevo, una ropa bonita, elegante, de blanco. Como que no le gusta mucho la palabra. Señor, no te lleve la tierra ni esto. No. La Biblia entonces nos indica para dónde vamos nosotros. Nosotros vamos a vivir en una tierra nueva y un cielo nuevo. Isaías también escribió esto por parte de Papá Dios. Isaías 65, 17 dice: porque aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrán al pensamiento. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Desde hace cuánto nosotros estamos escuchando que Jesucristo viene pronto? Y mucha gente cree que eso es mentira. Yo he escuchado mucho de eso. No, que Jesucristo viene pronto. No, que Jesucristo viene pronto. ¿Y cuándo viene Jesucristo? ¿Y cuándo viene Jesucristo? ¿Y cuándo viene Jesucristo? Para mí, Jesús ahorita hace 15 días le vino a mucho. Si usted sigue leyendo Mateo capítulo 24, dice que a causa de lo escogido Él va a venir, porque lo que se va a cumplir según la palabra, ninguno de los que estamos aquí lo vamos a aguantar. ¿Están acá? Cielo y tierra pasará, pero su palabra, es decir, que lo que viene es bueno o es malo. Malo para nuestra carne. ¿Están aquí? ¿Le hablo verdad o le hablo mentira? No vamos a hablar. Dios le va a bendecir muchísimo, mi hermano. Van a tener una casa que no se va a caer nunca. Eso le va a durar por todos los siglos. Eso va a pasar de generación en generación en generación. Hoy van a caer lingotes de oro sobre su cabeza y no le va a dar un chichón. Eso es lo que mucha gente quiere escuchar. Pero ahorita, este tiempo, Dios me ha colocado que le meta chola a las caraotas. Que le dé palabra más poderosa. ¿Por qué? Nosotros, el pueblo de Cristo, debemos estar fuertes ahorita. Nosotros somos la luz y la sal. Pero Él dice, si la sal no tiene sabor, ¿qué va a sazonar? ¿Qué va a sazonar? ¿Qué tal si un familiar de ustedes le envía un mensaje como el que me mandaron a mí? Llega un amigo y le dice, soñé anoche. Desde hace mucho tiempo yo sueño y la cosa se manifiesta. Y soñé que viene otro terremoto para Caracas. Usted la sabe, ¿qué va a decir? ¡Ay! ¡Está temblando ya! ¿Qué va a decir? Usted la sal. Pero Jesús dijo, si la sal no tiene sabor, ¿qué va a sazonar? Y aquí es donde esta palabra tiene poder. Cielo y tierra va a pasar. Mira, todo eso va a pasar. Así nosotros no queramos, va a pasar. Pero ¿sabe qué no va a pasar? Su palabra. Por eso te recomiendo que leas la palabra de Dios. Ella dice que si tú crees en Jesús, tú vas a tener vida eterna. Vamos a tener un nuevo cielo y una nueva tierra donde no se va a caer, no va a haber eso, no va a haber la enfermedad. Vamos a tener una vestidura blanca hermosísima. Vamos a caminar por calles de oro, mares de cristales. Esa es la promesa de Dios. Si tú la tienes, eso es poderoso. Pero si tú no la tienes, ay Dios mío. Tantos años para construir mi casa y ahora, mira. ¿Tú te imaginas Jesús viéndote?
No está malo construir una casa, no está malo, sí, siempre lo he aclarado, no está malo tener una quinta, como tener un ranchito, eso no está malo. Malo es tener los ojos en eso. Ahí es donde está lo malo. Por eso Isaías nos dice que lo que viene es tan poderoso que Dios va a borrar todo esto que tenemos en nuestra memoria. ¿Qué atesoras ahorita? Muchas mujeres atesoran el sartén que está todo negrito así. La pastora, ¡oh, te vayas! ¿Por qué? Hay una olla para el café, ¿sí o no? Sí. Esa olla que nadie la toque. Nadie toque esa olla, porque si tocan esa, Dios le va a dar algo mejor que eso para ustedes mujeres. ¿Qué tal? ¿No está maravilloso o está maravilloso? ¿Qué pasa esta tierra entonces? Marisol nada más. Así pasa. Pedro también tuvo esta revelación. Le estoy mostrando de que lo que Dios dijo al principio va a pasar. No solamente en Isaías vino Jesús, pasa Jesús, y ahora mira Pedro, en 2 de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, con el cual mora la justicia. Si ven un cielo y una tierra nueva, es porque esto ya pasó. Y esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, que va a pasar esto y su palabra se va a mantener. Jesús dijo, pasará. ¿Qué es pasar? ¿Qué es pasar? Es desaparecer o no ser más. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo. En un momento va a desaparecer. Va a desaparecer. ¿Están acá? Ahora, ¿cuántas personas no se pelean por una meta? Jesús en una oportunidad le llegaron y le están hablando de la herencia. ¿Y qué digo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús era mal contestó. Jesús era terrible. Jesús era como diría la hija de la pastora Ninoca, chocón. Sí, a veces. ¿Qué le digo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en cuanto a la herencia? Ay, Dios mío, ese no es mi problema, le dijo él. Sí, mira que mi hermano, él dijo, pues ese no es mi problema, ese es el problema de ustedes. ¿Qué le quiso decir? ¿Dónde tiene puestos sus ojos? Esto va a pasar. ¿Cuánto es la vida? ¿Le enseñé cuánto tiempo es la vida? Nada. La vida es nada. Tú vas a pasar, vas a perder cada minuto. No, puede ser. Entonces Jesús prometió que va a pasar. Y si va a pasar, va a pasar. De allí que muchos nos llaman locos, porque nosotros creemos fervientemente en la Biblia. Y la gente dice, pero tú estás creyendo en esa palabra. Y el cristiano, el Hijo de Dios verdadero, ¿qué dice? Sí. Sí. ¿Cuántos vinieron cuando traímos a Ronnie y a Iris, el matrimonio? Sí vinieron. ¿Cuántos creen que puede haber una restauración en una infidelidad? Que tú agarras a tu esposa con el otro hombre y ya te diga, yo no quiero más contigo. ¿Cuántos creen que eso puede ser restaurado? Pero la verdad, sin Cristo. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto creen? Tiene que estar la palabra, porque de resto nosotros no creemos. ¿Qué pasó con Ronnie y con Iris? Cada vez que yo lo veo, yo le digo, te felicito, loco. Tú me enseñaste a creer más en la palabra. Porque ¿sabe lo que él estaba agarrado? Lo que sustentaba su matrimonio era la palabra de Dios. Todo va a pasar, por la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Lo que Dios unió. El matrimonio es una opción del hombre, no una opción de Dios. Digo, el divorcio es una opción del hombre, no una opción de Dios. Si nosotros creemos la palabra de Dios, Dios puede hacer milagros sorprendentes. La mujer se puede ir, pero Dios la puede devolver. Si usted no me cree, vaya al canal de YouTube, ahí está la enseñanza. Entonces pasará, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a nosotros? La Biblia llama la Nueva Jerusalén. ¿Dónde vamos a ir? Si todo esto va a pasar, nosotros vamos a ir a la Nueva Jerusalén.
Tengo muchas cosas que enseñarle, pero hasta que no hagan discípulos no le voy a enseñar. Tengo muchísimas cosas que enseñarle, muchísimas. ¿Qué Jerusalén es esta? Mucha gente, ay, mira, hay que poner la bandera de Israel. Pues si yo pongo la bandera de Israel, eres un pecador. Es una persona que no te entendí en la palabra. Muchos cristianos cometen eso. ¿Sí? Pregunto, ¿Dios estará con personas que maten a diestra y siniestra? Que no cumplen su palabra. Que pueden decir, yo amo y amo a Dios. Pero van en contra de la voluntad de Dios. Recuérdenme esto más adelante, hoy no. Apocalipsis 21:2 dice, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Dónde vamos a vivir nosotros? En la gran Jerusalén, donde Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. ¿Dónde piensa vivir usted? ¿Por qué los cristianos no tienen miedo de morir? Porque están agarrados a esta palabra. ¿Sí? ¿Sí están aquí? ¿Felipe o Esteban? Esteban. La Biblia dice que Esteban, cuando estuvo allí, él empezó a llorar y empezó a suplicar. ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡La piedra duele! ¡No me maten! ¿Qué dijo Esteban? Perdónalo porque no sabe lo que hace. Él nunca renegó no morirse. Ya va. ¿Qué dijo Jesús? ¿Te van a perseguir? No dijo, lo van a encarcelar y lo van a matar. Antes de que tierra pasará, también esta palabra se va a cumplir. Pero escucha, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque si y tierra pasará, más su palabra no pasará. Cuando somos entendidos, vamos a vivir en paz y con una gloria poderosa. Este cuerpo va a pasar, pero lo que nos espera es algo glorioso. Nosotros como hijos de Dios debemos ser entendidos. Nosotros vamos a pasar por esta tierra. ¿Siguen aquí? Nosotros vamos a pasar. Ahorita estamos y entre un ratico no estamos. Otra vez, le vuelvo a decir, ¿cómo se va a morir? Su rostro, ¿cómo usted va? Usted siente que se va a morir. ¿Cómo va a poner su rostro? ¿O va a poner? ¿Ah? ¿Cómo se ha visto que va a morir? Yo siempre me he visto así. Esa me la dio Matías. Es juego, pero yo sí quiero morirme sonriente. ¿Sabía por qué? Porque mi fe me dicta, la palabra de Dios me dicta, ¿sí? Que cumplí el propósito y voy a seguir viviendo la palabra aunque esté yo muerto. ¿Sí están acá? ¿Qué pasaría si manejáramos más este contenido? Uno, viviéramos más, y dos, no hubiera tanto show en los funerales. ¿Sí están aquí? Yo tenía que leerlo aquí, pero es muy hermoso esta parte a partir del versículo 4 que dice, enjuagará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, que se va a cumplir. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Eso se va a mantener. Quizás por el evangelio vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos, vamos a estar presos, pero Él va a cumplir esto.
¿Sí? Palabra fiel es esta, que quizás tú acá sufras porque en tu trabajo te están llamando para que tú cometas corrupción y tú no quieres cumplir corrupción y te van a botar de ese trabajo que ganabas muy bien. Y quizás tú te vayas y vas a llorar un rato. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me hacen esto, Señor? ¿No le ha pasado eso? Me provoca zamparle una, pero no le voy a dar porque la fe me dice que no le voy a dar. Entonces tú te vas bravo así. Y quizás hasta llores. Mira, de idea es una que le ha pasado. Vámonos con el trabajo mejor. Quizás muchas cosas vamos a perder en esta vida. Pero escucha, eso va a pasar. Y la promesa de Dios es que viene algo poderoso. Y dice, esto es fiel. Quizás llore, pero esas lágrimas van a ser recompensadas. Dice el 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere, le dará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Y el qué? ¿Qué cosa? El soltar tierra y cielo. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Dónde tenía puesto el joven rico sus manos? ¿En el cielo o en el cielo y la tierra? En la tierra, en su riqueza. ¿Sí? Si tú vencieras contra todo lo que tenemos que soltar, pues tú vas a ser victorioso. Por ejemplo, yo no tenía en mi rutina congregarme los domingos. Esa es una cosa que nosotros tenemos que empezar a soltar para buscar la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Los domingos no está en mi rutina para darme temprano. Hoy hiciera otra cosa. Sí, cuando venía un puente, algo así, mi visión de vida era viajar. Me gusta mucho viajar. Entonces, 3, 4 días, ¿qué cree que yo iba a hacer? Viajar. Pero a causa del evangelio, he dejado de viajar. Me fui recién casadito, con unos amigos y mi mamá. Mi esposa no pudo ir, entonces yo me voy a ir a pasar un ratico, ¿vale? Yo quiero irme para la playa. Yo le conté, no le dije a mi mamá, quiere ir para la playa. Cuando yo le dije para la playa, ya está montada en el carro. Yo, señora. Resulta que íbamos a Puerto Cabello y terminamos en Coro. Ya yo estaba pastoreando aquí en Palo Verde. Nos fuimos el jueves. El viernes fuimos a la playa. Y el sábado yo me estaba echando para atrás. Y ellos, ¿por qué te vas? Vámonos. No, porque el domingo tengo que predicar, no vengas tú. Y me vine poquito a poco viendo toda esa hermosura, esos lindos caballos que se me salían los ojos. Yo pude haberme quedado, ¿sí o no? Pero a causa de la verdad, que yo sé que se va a cumplir, yo tenía que soltar eso que me alejaba de cumplir la palabra de Dios. Entonces, todo pasará, pero su palabra, no. ¿Cuántos creen eso? Otra vez, todo pasará, pero su palabra, no. Quizás mueras, pero no vas a ver tus hijos convertidos. La cuestión es cómo te vas a morir. ¿Triste o alegre por la palabra de Dios que sembraste? Quizás mueras y no vas a ver perdón, no vas a ver un pocotón de cosas. Mi abuela, la dueña de esta casa, fue una de las que me llevó por primera vez a aceptar a Jesús. 19 años. Yo acepto a Jesús de palabra, mas no de corazón. A los 22 años mi abuela muere y no me vio esto. Pero mi abuela siempre me hablaba de Dios, siempre yo la veía orando, siempre. Mi abuela me agarró como su hijo menor, ¿sí? Aquí yo dormía con ella y cuando ella se iba a mi casa, ella dormía conmigo en mi cama. Y esa se hablaba conmigo, me hablaba mucho conmigo, hablaba mucho conmigo. Pero cuando ella muere, yo no estaba convertido, ¿sí? Yo no estaba convertido. ¿Usted cree que esa palabra fue en vano? Esa palabra no fue en vano. Mi abuela tenía una prima hermana llamada Guillo, ¿sí? Que ella también era una de la ferviente creyente.
Ella empezó, sus últimos días se congregó conmigo, allá en Palo Verde. Sí, entonces me dijo, ay, mi hijo, ven acá. Tú vas a ver que Dios lo va a hacer. Mira, ahí está Saida. Saida no se congregaba conmigo cuando eso. Guillo se murió y mira dónde está Saida ahí. Abel empezó a congregarse. En ese tiempo Abel la llevaba. La cuestión está en que en nosotros creer que la palabra se va a cumplir. La veamos o no la veamos. ¿Por qué? Todo va a pasar por la promesa de Dios. Se van a cumplir. Amén. Pedro nos enseña esto. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro nos enseña cómo la tierra va a pasar. Se va a destruir como Moisés, como Noé. No. Dios ahora no va a traer un diluvio. Dios va a traer ahora fuego. Dios va a traer ahora fuego. ¿Están acá? Sí. No va a haber un diluvio. Ahorita hay un diluvio en China. Se rompió una represa, una cosa, y eso fue una cosa terrible. Pero eso es un evento fortuito de la naturaleza y la creación del hombre haciendo cosas raras. Pero lo que es verdad es que la tierra va a pasar, pero es por medio de fuego. Dice el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Dios ya no dijo qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Ya Dios nos dijo qué va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos viviendo en santidad y estar pendiente de las señales, porque su palabra no va a pasar. Para mí, esto se va a cumplir por medio de las bombas nucleares. ¿Sí? Primero, 3/4 partes de la tierra, dice la Biblia, se van a desaparecer. ¿Cómo? Con fuego. Primero, 3/4 partes de la tierra se van a destruir por fuego. Y después, en su tiempo, que se cumpla un pocotón de cosas más que debe cumplirse, esto va a pasar. Entonces, cuando veas tú esto, ¿qué vas a hacer? En una oportunidad, yo estaba durmiendo así rebelde de no buscar de Dios una cosa, pero mi mamá siempre me hablaba de la palabra, y algo que se me quedó fue las 3/4 partes de la tierra que se van a desaparecer, las cosas. Un día yo durmiendo tuve un sueño que salía corriendo y mi familia estaba en la sala y todos nos agarrábamos de la mano, y de las montañas venía un fuego arrasador así que estaba consumiendo todo. Yo me paré más asustado y le cuento a mi mamá el sueño, y ¿sabe qué me dijo? Eso va a pasar. ¿Debemos o no debemos aceptar a Jesús? Lo que aquí esta sociedad y la iglesia es un poquito de cristal. Pero predicaba ahora, arrepiéntanse, pecadores. ¿Y qué tal si le metemos esto? ¿Va a pasar o no va a pasar? ¿Va a estar aquí? ¿Va a pasar o no va a pasar? Va a pasar, va a pasar. Y por eso nuestra única opción es Jesús. Si tú crees en Dios, el Dios viviente, el Dios creador de la tierra, el Dios creador de la tierra ha hecho todo para que seamos salvos. Pero como el ser humano echó a perder desde un principio lo que Él hizo, ahora todo esto va a desaparecer para Él hacer algo nuevo. Pero con nosotros, lo que creamos en Jesús como su Señor y Salvador. Isaías 51:6 dice:
Levanta los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo. El cielo desaparecerá como humo, la tierra se gastará como un vestido, y sus habitantes morirán como moscas. Pero mi salvación y mi justicia permanecerán para siempre. Aunque esto va a pasar, Dios nos ha dado una salvación por medio de Cristo Jesús. Como esto va a pasar también, va a permanecer el que cree en Cristo, tendrá vida eterna. Por eso Jesús en Mateo capítulo 24, después que deja todas las señales, ¿qué dice él? Pero el que permanezca firme en fe será salvo. Tanto va a permanecer una cosa como la otra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer en la palabra, pero saber las señales de los tiempos para ser una persona entendida de lo que está pasando y aconteciendo a nivel mundial. Saber que el cielo y la tierra pasará nos da una perspectiva de la vida. Este mundo no es nuestro. Estamos de paso de aquí. Este mundo no es mío. Por más que tú puedas abrazar lo que tú quieras abrazar, esto no te pertenece. Eso cambia toda nuestra perspectiva. Y el sistema corrupto donde vivimos, manejado por Satanás, lo sabe muy bien. Y por eso Satanás no busca hacernos esclavos ¿de qué? ¿De la palabra de Dios, de la fe en Cristo Jesús o de esta tierra? De esta tierra. Y aquí empieza la batalla contra la palabra de Dios. Todo esto pasará, mas su palabra no pasará. Pero nosotros sabemos que la gente pelea por la fe de la palabra. No, la gente pelea por lo material. La gente pelea por lo que este sistema corrupto manejado por Satanás le indica que es trabaja. Sí tenemos que trabajar para comer, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos hijos se fueron y su papá tenían tiempísimo sin abrazarlos, sin verlos, sin salir, porque creyeron que el dinero lo era todo? Escucha, no estoy diciendo que no trabaje. Hay que trabajar. Por trabajo hay que decirle un momentico. Hasta aquí, mi hermano, no puede ser. ¿Cuántas mujeres se fueron sin que su esposo le dijera te amo? Cielo y tierra pasará. Yo creo que no lo van a olvidar más. Entonces, ¿contra qué hay batalla? Principalmente hay batalla contra la palabra de Dios. Hay batalla para que tú no creas en la palabra. Hay batalla para que tú no leas la palabra. Hay batalla para que tú no entiendas la palabra. Hay batalla en qué? En que la palabra de Dios no fluya en tu vida. Porque si la palabra de Dios fluye en tu vida, tú eres un superpoderoso. ¿Sí están aquí? ¿Cuántos leen la palabra así tranquilo y no le da sueño? Usted empieza a leer y verá que la batalla es terrible cuando usted empieza a leer la Biblia. Usted está súper activo así, como muchacho comiendo chupeta. Usted está súper activo, pero vamos a leer un ratico. Dios mío, qué terrible. ¿Sí? ¿Cuántos se quedan hasta las 3, 4 de la mañana viendo series? Hoy, eso de las 11, ponte a leer la Biblia. Y uno con la Biblia en la cara, dormido. Terrible, se empieza una lucha espiritual terrible. ¿Sabía por qué? Porque si tú eres una persona entendida que todo esto va a pasar y la palabra no pasará, cuando tú tienes la palabra de Dios, tú eres una persona recontra bendecida. Ahí es donde nosotros somos bendecidos. Va a cambiar nuestra manera de pensar la palabra y vamos a conocer lo bueno, perfecto y agradable de Dios en este tiempito que tenemos aquí en la tierra, pero también en la vida eterna. Siempre se le ha hecho batalla a la palabra de Dios. Si nosotros vamos a la Biblia, en Jeremías capítulo 36, versículo 1 en adelante, podemos ver
que se ha querido desaparecer la palabra de Dios. Aconteció en el cuarto día de Joacín, hijo de Joacía, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones del día que comencé a hablarte, desde los días de Joacín hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y sus pecados. Aquí está el plan de Dios. ¿Qué? Arrepentimiento para que se manifieste la vida eterna. Jonás fue enviado a Nínive con una palabra parecida a esta: ve y predica el arrepentimiento. El rey en los tiempos de Jonás, ¿qué hizo? La palabra de Dios, permitió que la palabra de Dios entrara a su vida, se le fue revelada. Tuvo el entendimiento y llamó ayuno a todo el mundo, hasta los niños ayunaron. Todos clamaron arrepentimiento y esa generación se salvó. Pero si usted sigue leyendo, vino otra generación de Nínive que se murió. ¿Por qué? La palabra de Dios permanece. Eso pasó, esa generación se salvó, pero vino otra generación que dijo: no, eso fue en aquellos tiempos de Jonás. En aquellos tiempos de Jonás, la misma palabra, en el tiempo de Jonás, fue la misma palabra para la otra generación. ¿Sí están acá? Entonces aquí vemos el plan de Dios y dice el versículo 4: y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nearías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Jeremías tenía prohibido entrar a estas ciudades y mandó a sus discípulos. Su discípulo fue y temblando así le dijo: pero yo voy a decir esto, tú estás loco, ¿cómo yo voy a decir que van a ser destruidos, que se va a morir y feo, que sus hijos no van a reinar? ¿Cómo yo voy a decir? ¿Tú crees que Baruc dijo esto? Por eso es importante conocer, hacerse un discípulo para tú poder hacer discípulos. Baruc era un tremendo discípulo. Él nada más iba a hablar de la destrucción del rey y de toda su generación. Dice el versículo 22: era el mes de Quisle y hacía frío, así que el rey estaba en su casa de invierno. Ya Baruc le había hablado al pueblo, lo habían escuchado unos príncipes, y al escuchar eso la gente tembló y dijo: no, tenemos que llevarlo para que lo escuche ahora el rey. Y dice: era invierno, sentado junto al calentador. A medida que Jehudí leía 3 o 4 columnas, el rey la cortaba con una navaja y la arrojaba al fuego. ¿Qué estaba pasando allí? El rey no estaba interesado en la palabra de Dios y el rey empezó a hacerle la lucha a la palabra. Entonces, lee lo que Jeremías mandó. Ok, leyó, está bien, vamos a cortarla. Ahí empezó a quemarla, porque si la quemo no va a pasar nada. Amén. Mira los evangélicos que no son entendidos. Mira los evangélicos que no son entendidos. Mi hermano, la palabra dice que si tú obedeces, te van a llegar a esta bendición. Cambia tu manera de andar, porque la Biblia dice que va a traer consecuencias. Reprendo toda esa palabra de mí, de mis hijos. Eso es mentira. ¿Usted cree que porque diga eso la palabra no se va a cumplir en usted? Otra vez. ¿Sí? Eso no va a caer. ¿Se han escuchado eso? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Eso no va a caer en mi vida. Reprendo todas esas palabras demoníacas. No son palabras demoníacas, son la Biblia. La Biblia. Este rey estaba haciendo lo mismo. Si yo quemo la palabra de Dios, no va a pasar nada. Sí, vamos ¿qué dijo él? Unido a Satanás, vamos a empezar a hacerle guerra a la palabra de Dios para que
no se expanda. Así lo hizo hasta quemar todo el libro de la profecía de Dios. Entonces, si no sabemos la palabra de Dios, no se va a cumplir. Mentira, la palabra de Dios se va a cumplir así tú no la sepas. Si tu familia no sabe la palabra de Dios, no se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Como le dije, en la profecía era que él iba a morir feo y que sus generaciones no iban a reinar. Sigue Jeremías, capítulo 36, versículo 25, y dice: el Natán de Elías y Güemarías le rogaron al rey que no quemara el libro, pero él, en vez de hacerle caso, mandó que a mí y a Barú nos metieran en la cárcel. Enseguida salieron a buscar a su hijo Jerameel, Seraías, hijo de Azariel, y Selamías, hijo de Abedeel, pero Dios no permitió que nos encontrara. Es decir, si yo lo meto preso, si yo quemo la Biblia, no va a pasar nada. Amén. Pero esta es la batalla que Satanás ha querido hacer en contra del sistema de Dios. Lo que Satanás no ha entendido es que la palabra de Dios va a permanecer. Génesis capítulo 3 dice que se iba a levantar una persona que le iba a dar en el calcañar. Aún Satanás está frito, porque él dijo: si yo mato a Jesús, no va a pasar nada. Si están aquí, si usted ve la historia de Jesús, ¿cuál era el fin de Satanás? Matar a Jesús. Bueno, si yo lo mato, este no me va a hacer más daño. Y resulta que aún matando, Jesús vivió. ¿Por qué? Jesús es la palabra. Otra vez. Satanás dijo: si mato a Jesús, ¿qué va a pasar? Se acaba el rebulicio que tiene este hombre. Lo que él no sabía, que Jesús es la palabra. Jesús murió. Dice la Biblia que él está vivo desde antes de la creación y va a estar vivo después de la creación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que la Biblia no se cumpla? La Biblia se va a cumplir. Todo lo que está escrito ahí va a pasar. Y lo más tremendo, todo lo que estamos viendo se va a desaparecer, pero su palabra va a pasar. Me encanta ver las fotos del pasado y el presente. Mi abuela me cuenta que cuando ella se vino a mudar para acá, esto era el campo, todavía era la hacienda de La Urbina. Esto es La Urbina, ¿sabía? Pasa que hoy día, ¿cómo se llama? 12 de octubre, el barrio. Esto es de la hacienda La Urbina, donde estamos se llama La Urbina. Esto es la hacienda de La Urbina. Aquí era la cochinera. Aquí. Todo esto era monte y cosas. Cuando usted busca la foto del pasado, Petar era puro monte. ¿Sabía eso? Una hacienda como tal. Era en la zona colonial, es que estaba la iglesia y ahí está el pueblito. Eso era. De resto, todo era monte y culebra. Monte y culebra. Si esos viejitos que no vieron todo lo que pasó, lo traemos ahorita, y cuando venga, ¿qué pasó aquí? Todo va a cambiar. Pero sabía que nuestros hijos, no sé, si Dios no viene, en 100 años, van a conseguir otra Petare. Porque esto va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios va a ser la misma. Jeremías 36, 28 dice: Jeremías le habla a Dios, ve y consigue más pedazos de cuero y vuelve a escribir en ellos todo lo que estaba escrito antes y que Joacía quemó. Además, ve a hablar Joacín y dile de mi parte lo siguiente: tú quemaste aquel libro y te atreviste a reclamarle a Jeremías por haberlo escrito. Pero no dudes ni por un momento que el rey de Babilonia va a destruir este país y va a acabar con todas las personas y con todos los animales que aquí viven. ¿Qué pasó con el rey? Digo, tú puedes escribir eso y yo lo voy a quemar 50,000 veces. Eso no va a pasar. Si usted lee un poquitico más, usted va a ver que esa palabra se cumplió. ¿Cuántas veces él buscó hacerle batalla a la palabra? Muchísimas veces.
Pero ¿qué pasó al final? La palabra de Dios se cumplió. Vente, dale. ¿Qué cree usted? ¿Se va a cumplir la palabra que Dios te dio o no se va a cumplir? Vamos a tener batalla. Vamos a tener batalla para que la palabra de Dios venga a nuestra vida y la entendamos. Pero nosotros allí es que tenemos que ser valientes. Buscar el conocimiento de Dios. Esto no solamente fue en los tiempos de Jeremías. La palabra siempre ha tenido batalla. El rey Seleucida, llamado Antíoco IV Epifanes, mandó destruir todos los rollos de la ley, es decir, los escritos hebreos en Judea, cerca de los años 167 a.C., y castigaba con muerte todo aquel que intentaba acercarse a la palabra de Dios. Otro más que intentó hacerle, por medio de Satanás, hacerle guerra a que la palabra de Dios no se cumpliera. ¿Usted cree que la guerra se paró contra la palabra? No. En el año 303 después de Cristo, y estoy resumiendo porque hay muchísimo. Estos son uno de los más relevantes que han pasado. En los años 303 después de Cristo, Diocleciano emitió un edicto ordenando la quema de todas las escrituras cristianas y la destrucción de todos los lugares de culto, buscando de erradicar el cristianismo. Otro que se levantó para hacerle guerra a la palabra de Dios. El régimen de la Unión Soviética más actual en el siglo XX promovió una ley de confinamiento y destrucción de la Biblia de manera masiva, además de perseguir y encarcelar todos los líderes religiosos. Eso fue en el siglo pasado. Actualmente tenemos muchos países que le siguen haciendo guerra a la palabra de Dios, como aquel rey Joacim. Entre ellos tenemos Corea del Norte. Este régimen prohíbe estrictamente la distribución y posesión de la Biblia, considerándola una amenaza ideológica, lo que lleva a severo castigo para los creyentes. El castigo es que te matan toda la familia y a ti. ¿Qué tal? ¿Usted cree que la batalla contra la palabra de Dios para que venga a nuestra vida y tengamos el entendimiento de ella, va a parar? No va a parar. ¿Cómo te vas a hacer entendido en la palabra? Tienes que esforzarte. Esto no es fácil. Quien cree que el entendimiento lo va a tener fácil, esto es mentira. ¿Por qué? Porque hay una batalla contra la palabra de Dios. Te puedo decir más ejemplos. Uno, la Iglesia Católica es una de las que le ha hecho la batalla terrible. Anteriormente eran los clérigos, los jefes, los sacerdotes, los sumos, que solamente leían, entendían y predicaban la palabra. No es hasta que se levantan todos estos revolucionarios y llega Martín Lutero y empieza a escribir la Biblia para que su pueblo la entendiera. La ciencia, los filósofos, los gobiernos y sus políticas, antes y ahora, aquí y allá, por uno o por otro, la constante a lo largo de la historia es que ese libro que nos explica nuestros orígenes, la causa de nuestros problemas y la solución, el mismo sea hostigado, ridiculizado, odiado y prohibido a pesar de todo lo que dice allí, que la historia ha determinado que es verdad. Pregunto, ¿tú crees que es verdad? Yo creo que es verdad y por ende sé que su palabra y su promesa no pasará. Como la tierra y el cielo pasará, también la Biblia dice que si yo creo, mi familia y yo seremos salvos. Todo no es malo. La cuestión es donde tú estás apuntando. ¿Qué entendimiento tienes tú de la Biblia? Para tú tener entendimiento, primero tienes que leer la palabra de Dios. Si tú no tienes una comunión con la palabra de Dios, ¿qué vas a entender? No vas a entender nada.
aún mucho leyendo la palabra de Dios, tenemos que cuidarnos porque vienen espíritus engañadores a hacernos la guerra. Pablo se lo enseñó a Timoteo, pendiente con los espíritus engañadores. Por ahí se hizo un video muy famoso de un niñito que profetizó el terremoto y los 2 sismos. ¿Sí lo vieron? Y muchos cristianos compartiéndolo. La cuestión es que no buscaron el historial del niño y después este niño sale con otra revelación. Él es Jesús, él es el Cordero Santo y todos los pecados van a venir a él, y hasta que él no muera crucificado, este pueblo no va a ser perdonado. Ya va, cuéntame cómo es eso. ¿Qué pasó allí? Mucha gente por emoción rapidito cae en cosas como esta, incluyendo este niño, que quizá Dios le habló eso, pero vino Satanás y rapidito lo confundió, haciéndole creer que ahora él es el Cristo. Su palabra no pasará. Ahorita tenemos una lucha muy fuerte, especialmente los países occidentales tienen un ataque contra la Biblia muy fuerte en lo que concierne a su antropología. Escuchen, lo que comenzó siendo en el siglo XIX la negociación de que el ser humano es una creación especial de Dios, ha desembocado en el siglo XXI en la negociación de la identidad entre género y sexo, junto a la perversión de la naturaleza del matrimonio. Pero todo esto, que podría no ser más que una opinión, pretende hacerse pasar por una imposición jurídica y política que todos tenemos que asumir obligatoriamente. El poner dentro de nuestra jurisprudencia el matrimonio gay, ¿eso va en contra de qué? De la palabra de Dios. Es decir, que la batalla contra la palabra de Dios no ha parado. Lo que ellos no saben es que la palabra de Dios no pasará. ¿No pasará por medio de quién? De ti, de mí, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de nuestro recontra hiper tataranieto. Dice la historia que cada vez que estas personas líderes se levantaban, que querían exterminar, siempre quedaba un remanente que guardaban los libros, que guardaban la historia de Jesús, y ellos se lo contaban a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y nuevamente florecía la palabra de Dios. Quieren destruir la base de la sociedad, que es el matrimonio, pero no lo podrán hacer, porque siempre habrá una persona como tú y yo que digamos el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Quieren pervertir el matrimonio, pero todo esto no podrían no ser que... Okay. En la escuela, hoy día, en las escuelas, en las iglesias, en el hogar, en la calle, en los medios y hasta en la conciencia, están actuando los nuevos enemigos de la Biblia, que la Biblia es pura mentira, es una historia de ficción. Esto lo contó alguien. Se ha popularizado mucho en Brasil una iglesia de gay, de un tipo que tiene que tener pelo largo. ¿Sí lo han visto? ¿Cómo? Y un burro tacón, dice la pastora. Sí. De hecho, nosotros fuimos a una charla que vino a dar un pastor de Brasil, y un pastor de Brasil con una iglesia de más de 5,000 miembros que estaba en la asamblea. Él levantó la mano para aprobar el matrimonio gay. La batalla contra la palabra es durísima. Por eso necesitamos el entendimiento. Yo no sé si el día de mañana yo pueda ser confundido. ¿Y qué tal si yo me paro aquí y empiezo a decir los hombres pueden ir con los hombres, las mujeres con las mujeres? Escúcheme, si usted no es entendido, usted va a seguir ese camino. El ser entendido de la palabra es un beneficio para uno. Usted dice, no, escúcheme, Dios me ha dado el poder y la autoridad para guiarlo a ustedes.
Si usted no ha entendido todo lo que yo enseño, usted le va a decir amén. ¿Sí están acá? ¿Sí conocen lo de la luz del mundo en México? ¿Sí conocen el testimonio de la luz del mundo en México? Los pastores tenían años de años abusando de las feligresas. Uno de los testimonios es que empezaban a trabajarle la mente a las niñas. Un día pasó una niña a la habitación del pastor. Estaba su esposa. Y le dijo, sí, agárralo aquí, agárralo allá. Sí, porque es que él es como Jesús. Una iglesia de miles, una iglesia que anda por todo el mundo. Tenemos batalla todavía contra la palabra de Dios y el entendimiento de ella. Por eso esta iglesia necesita ser entendida en la palabra. ¿Sí? Yo lo titulé así: si la Biblia lo dice, yo lo hago. Si la Biblia no lo dice, no lo hago. Pero si no sabes la Biblia, ¿qué vas a hacer? Ay. Sí le conté de la amiga que un día me llamó y me dijo, se está congregando conmigo y me dijo, pastor, estoy hablando con un amigo que él es huichu y me dijo que no debemos congregarnos. Y yo le dije, sí. ¿Y qué dice la Biblia? Más nunca. Es decir, que ella creyó más en aquella persona de lo que dice la Biblia. Ay. La cosa está fuerte, ¿sí o no? En las escuelas, en las iglesias, en los hogares, en la calle, en los medios y hasta en la conciencia sigue la batalla contra la palabra de Dios, que por celo, el enemigo no tiene una batalla fuerte por esto de la libertad de expresión. Quieren despojarnos de la noción del hombre, del matrimonio, de la familia y de la sexualidad, que ese libro, la Biblia, nos enseña, para que creamos en la retorcida noción que sobre todas esas cosas que hoy día ellos quieren imponer, hay una agenda 2030. ¿Sabían eso? Después se lo cuento. Lo que estemos vivos en el 2050, vamos a experimentar cosas sobrenaturales. De aquí al 2050, si estamos vivos, nosotros tenemos que hacer que la palabra de Dios se ponga fuerte. ¿Por qué? Porque la batalla va a ser muy ruda. Jesús dijo, mis palabras nunca pasarán. Esto significa que debemos confiar en la palabra de Jesús por encima de todo. Otra vez, Jesús que dijo, mis palabras no pasarán. Este es un llamado a confiar ciegamente. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. La pregunta es, ¿qué sabe de la Biblia? Y si la lees y no la entiendes, también estás en problemas. Necesitas a un líder, a un maestro que te enseñe a entender la palabra de Dios. Jesús nos aconseja, sabiendo que la palabra se va a cumplir. Él nos aconseja esto. Mateo capítulo 6, versículo 19. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontone riquezas en el... ¿Cuál cielo? En el nuevo. En el nuevo, porque todo esto va a pasar. Allí nada se echará a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robártelo. Recuerde que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. ¿Cuántos quieren ser ricos? ¿Cuál es el consejo de Jesús? Obedece su palabra de todo corazón. Otra vez, ¿cuántos quieren ser ricos? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que no le gusta al cristiano? Y sobre todo la palabra. ¿Sí? Entonces caemos en la trampa de Satanás. ¿En qué? Creer
que la tierra no pasarán, nos matamos por todo esto y resulta que todo esto va a pasar, mas su palabra no pasará. Sí me estoy explicando, iglesia, porque ya voy a terminar. ¿Hay que trabajar? Por supuesto que sí hay que trabajar. ¿Pero hay que obedecer la palabra de Dios? Por supuesto que hay que obedecer la palabra de Dios, por encima de muchas cosas. ¿Sí están acá? Sí. El lunes estoy enfermo y voy a trabajar. Pero estoy enfermo y no vengo a adorar a Dios. Uno de los grandiosos dilemas que todas las iglesias... Esto es para reflexionar algo personal, ¿sí? Para reflexionar en lo personal. Empezó Juego de Tronos, La Casa del Dragón. A las 9 de la noche son los estrenos, todos los domingos. No me conecto para orar, tengo una vida de oración terrible, pero Juego de Tronos sí lo veo. ¿Qué pasa con esa serie? Va a pasar. ¿Sí o no? Pero una palabra dada por Dios no va a pasar. ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿Dónde tienes puestos tus ojos? Es necesario de que seamos entendidos en la palabra de Dios. ¿Sí? Para las personas adultas yo les aconsejo, vas a pasar, aprovecha a vivir todo lo que puedas vivir ahorita. Disfruta. Si puedes vender lo que tienes y véndelo, disfruta, viaja, come el helado, come no sé, pernil, caviar, camarones, todo lo que tú quieras. ¿Sí? Ay, no, pero es que mira, tengo 5 zagaletones y yo le tengo que dar una casa a cada uno. Eso no lo dice la Biblia. Si algo tú vas a heredar a sus hijos, que sea la palabra. Si tú lo ves que fluye en la palabra, déjale algo. Si no ves, es un consejo personal. Digo yo que es personal, pero es Dios que está hablando. Si no ves que fluye en la palabra, no le dejes nada, porque lo vas a dejar para que se maten. Vende la cosa y disfrútatela. Te vas y te arrimas, si tienes 5, te vas y te arrimas un mes en una casa de uno, el otro mes en la casa del otro. Hasta que te mueras. Recuerden que la verdadera riqueza está en obedecer la palabra de Dios. Ahí está la verdadera riqueza. Pedro nos recuerda la naturaleza temporal de este mundo. Él nos recuerda esta palabra de Jesús. Segunda de Pedro 3:14 dice, pero eso, querido amigo, mientras esperan a que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él lo encuentre sin pecado. Si algo tú quieres hacer, agarra la palabra de Dios y vívela obedientemente. Eso nos va a hacer muy rico. ¿Sí se acuerdan de Corinto que dice que nos van a llamar locos? ¿Sí se acuerdan? No estoy en contra de ser próspero, porque siendo próspero y con el entendimiento nosotros vamos a llevar el evangelio mucho más allá de lo que podemos hoy día. Pero en mi caso, yo pudiera ahorita tener un empleo con muy buenos ingresos, pero a causa del evangelio, eso se convirtió en polilla. Si estoy aquí, era mi trabajo o obedecer a Dios. Ustedes van a pasar por allí mucho también. No sé si es el trabajo, no sé si es la ciudad, pero todos pasamos por allí, donde tarde o temprano vamos a ser confrontados, porque tenemos batalla con la palabra. Tenemos batalla con cumplir la palabra. Mateo capítulo 4. ¿Cuál fue la batalla que tuvo Jesús?
con el cumplimiento de la palabra. Te voy a hacer rico. ¿No le dijo Satanás a Jesús? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Escrito está. Entendimiento en la palabra, para no desobedecer la voluntad de Papá Dios. La palabra siempre estará. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. No juzgarán, ¿verdad?, por lo que está escrito en la Biblia. ¿Basado en qué? Un día vamos a estar frente al tribunal y nos van a juzgar. ¿Basado en qué? ¿Qué cree usted? Juan capítulo 12, versículo 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Me encanta más la versión actual que dice: pero lo que me rechacen a mí, dice Jesús, y rechacen mi mensaje, es decir, su palabra, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. ¿Quién no va a juzgar? La palabra. Un día vamos a estar frente al trono de Dios, y ahí la palabra que tú has leído, la palabra que te he enseñado, la palabra que has aprendido, no va a juzgar. La palabra no va a pasar. Ella se va a mantener por siempre. De allí que debemos tener el entendimiento de la palabra. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Si la Biblia no lo dice, no lo hago. Por eso debo meterme con la palabra de Dios. Por eso debo escudriñar la palabra de Dios. ¿Sabía que para que un carro recorra cierta distancia debe tener gasolina? De aquí a Maracaibo no sé cuánta gasolina se necesite, pero vamos a hacer un ejemplo. Usted va a un carro pequeñito y usted necesita un tanque de gasolina para llegar aquí a Maracaibo. Ese carro es usted. Mi pregunta es: ¿cuánta gasolina tiene? La gasolina es la palabra. ¿Cuánta gasolina tiene? Hay que ponerlo full para llegar allá. Termino. Necesita primero cantidad para tener calidad. Primero necesita tener cantidad de palabra para que pueda llegar un tiempo de tener calidad. Calidad en la palabra, entendimiento. ¿Cuántos años cree que tengo en el Evangelio? Antes de ser cristiano, mi mamá me metía la palabra por todos lados. Después que me convertí, después que el Espíritu Santo me llamó, duré mucho tiempo. Sí, me compraba CD, en los tiempos de los CD, tenía muchos CD, compraba muchos CD de prédica, muchas cosas, compraba los libros que leen ahorita. Fueron muchos años que yo fui comprando libros, muchos los presté, pero yo me hice la meta de toda la semana comprar un libro, toda la semana. En la librería de mi iglesia yo era un cliente fijo. Cuando llegaban los libros nuevos, me apartaban los mejores libros, porque ya sabía que yo cada semana yo me hice la meta de comprarme un libro. Hoy Moisés estaba leyendo No me metas en la bolsa. Entonces está luchando ahí. Yo le dije: hijo, ¿sabes que ese libro es mío? Yo leí ese libro, acaba de leer Ahí viene David. Ese libro es mío y ese libro también lo leí, y te puedo decir lo que dice ahí. Han sido muchos años de lectura, muchos años de leer, muchos años de ver, muchos años de oír, para tener el tanque más o menos. Ahora mi pregunta es: ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánta gasolina tienes tú en tu tanque? Solamente tú lo sabes. Uno es leer. ¿Y te acuerdas la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para el entendimiento? ¿Cómo?
Lees, teme relación con el Espíritu Santo. Lees, respeta lo que lees. Es decir, si la Biblia lo dice, yo lo hago, relación con el Espíritu Santo. Y ahí viene el entendimiento. Tuve 6 meses en la iglesia, nuevo, y yo no entendía nada. 6 meses estuve en la iglesia. Estaba en la iglesia porque me sentía fino. Cada vez que iba, el Espíritu Santo me llenaba. Wow, sentía esa paz enorme, sabrosa. Pero eso no lo es todo. ¿Sí? Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Estar lleno. De allí, de que no te invito. Es una obediencia a congregarse. En los 6 meses no me dejé de congregar. Me congregué, me hicieron familia feliz. Fui a un discipulado, no sabía nada. Yo llegué al discipulado sin cuaderno y sin nada. Cuando por primera vez yo llego a mi discipulado y tu cuaderno, yo, hay que traer cuaderno. Después llevé un cuaderno. Y la Biblia, hay que traer Biblia. Yo no tenía Biblia. Me fui con una Biblia y empecé a escribir todo lo que decía mi líder. Todo lo que decía mi líder. Ok. Todo lo que enseño hoy día yo lo viví. Todo. Estaba en un discipulado y ¿sabe qué? No entendía la palabra. Pero hay una promesa. El que permanece en mí, el que permanece en mí, dijo el Señor, el que permanece en mí, ahí está, permanecer. Permanecí, empecé a obedecer, vino la relación con el Espíritu Santo. Y un día de ayuno de palabra, al día 16, la palabra empezó a hablarme. Y yo empecé a entenderla. ¿Qué le quiero decir? El entendimiento de la palabra no es que tú vas a venir hoy y listo. Ya tú entendiste la palabra. Sabía que Pablo tuvo 3 años metido en el desierto con Dios. 3 años. No hizo más nada sino que estar metido con Dios y la palabra. 3 años metidos para poder entender. 28 años promedio tenía Pablo cuando escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 28 años para entender que todo lo podía en Cristo que te fortalece. Tú que estás empezando, ¿vas a poder? Quizás puedes poder, claro que sí, porque para Dios no hay nada imposible, pero necesitas tener palabra de Dios para tener la convicción de creer que no importa lo que pase, su palabra se va a cumplir en mi vida, en mi generación, en mis hijos, las generaciones que vienen de mi linaje. Amén. ¿Cuánto tiene de gasolina? No sé, pero lo que sí sé es que esta es una bomba donde tú puedes venir y llenarte cuantas veces quieras. Y si obedeces, vas a estar aún más y más y más lleno. Amén. Vamos a orar y pidámosle a Papá Dios: necesito de tu palabra. Necesito leer tu palabra. Necesito entender tu palabra. Padre amado, hoy nos presentamos delante de ti. Conocemos un poco simplemente de lo que tú has escrito, y lo que conocemos, sabemos hoy que tu palabra pasará y esta tierra pasará, que vendrán muchas cosas, pero tu palabra se va a mantener, mi Dios. Por eso yo necesito conocer no solamente lo que va a pasar, sino las promesas para esos tiempos, para mantenerme firme, para que mi fe se afiance. Hoy te presento a tu pueblo, Padre amado, para que los ayudes. Ayúdalos a tener un tiempo con tu palabra. Ayúdalos a que, así como programamos series, películas, deporte, el mundial, podamos también hoy, mi Dios, esforzarnos, ser valientes y programar un tiempo con tu palabra. El trabajo pasará. Te van a botar ese trabajo y te vas a buscar otro. Te vas a mudar y vas a conseguir otro trabajo. Y en todo eso, la palabra va a estar allí para mantenerte. Por eso hoy abre tu boca
Y pide la ayuda del Espíritu Santo que te lleve a leer, a entender y a practicar la palabra de Dios. Padre amado, toma el control de sus pensamientos. Hoy yo intercedo por ellos para que le abras el entendimiento y derrame de tu sabiduría.